y offset 0,7. Ahora, van a ver acá, estoy diciendo que el valor que está almacenado en esta posición lo muevo a CL. Y eso se ha movido a CL. Y ahora hago la operación OR que verifica si CX es igual a 0. Y luego en este salto, como CX no es igual a 0, entonces va a continuar con este programa. Y se viene acá. ¿Qué es lo que hace este programa? Va a imprimir la cantidad que tiene CX de 130 va a imprimir 7 bytes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a ver eso en acción acá. Mueve a H2, que está moviendo la función 2 para poder utilizar un ESSI, ADL para poder imprimir ese carácter. Y acá lo está imprimiendo. Y si lo ejecuto, viendo el carácter 0. Y el ASCII del 0 es igual a nulo. Entonces, por eso no vemos nada. Vamos a cambiar esto y vamos a ponerle datos a las siguientes direcciones de memoria. Aquí vamos a poner datos para que se puedan ver en la pantalla. Entonces, acá vamos a poner, movemos datos a las siguientes posiciones de memoria. Entonces, aquí voy a poner move a CX. Vamos a mover el 0. Movamos desde el 1. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí me voy a crear un ciclo. Y luego acá es donde voy a mover. Voy a mover a la posición ES en la dirección con offset, en este caso ya no 128, sino que me voy a crear una variable, es decir, voy a utilizar un registro. Y lo general es utilizar el registro SI. Es como la variable I que nosotros utilizamos en nuestros arrays generalmente. En Assembler utilizamos el registro SI. Vean que inicialmente tiene un valor por defecto, entonces tengo que cambiarlo eso. Vamos a ponerle move SI. ¿Y qué valor le vamos a dar? En este caso, la posición 128 decimal está ocupada. Entonces, puedo darle, no influye mucho eso. Entonces, vamos a darle como estaba en el ejemplo, que le movía el 130. Entonces, va a dejar este espacio libre y va a comenzar a llenar datos desde la posición 130, que es esta de acá. Esto es para SI. Y a CX movemos 7. Ahora, entonces, en esta dirección con offset SI, vamos a mover un número. Y ese número va a ser, puede ser el valor que va a estar en BX. Va a comenzar en 1. Y luego vamos a ir incrementándolo. Y aquí vamos a utilizar el loop CX, perdón, loop ciclo, para que esto se repita 7 veces, el valor de CX. Y acá me falta hacer algo, y es que como esto es un puntero, una variable i para un array, tiene que incrementarse. En la primera iteración voy a mover un dato a la dirección con offset 130. En la siguiente iteración con offset 131, luego 132, 33, etc. Entonces acá también tengo que incrementar SI. Con eso ya debería de comenzar a llenar datos. Pongámoslo en pantalla completa. En la memoria, vamos a ver acá. Tenemos esto, movemos 7 a esa dirección de memoria.
Y podemos verlo desde acá. Ok, 7 primeramente. Luego estamos haciendo las preparaciones para poder añadir los datos. Y acá es donde se mueve el primer dato. Hemos movido 1 a la dirección de memoria 0100 con offset 0080. Sería 81, 82 en hexadecimal. En decimal es 130. Entonces, incrementa BX. Vamos a mover en la siguiente iteración el 2. Y incrementamos SI. Ahora está en la posición 83, hexadecimal. Eso sigue sucediendo. Aquí lo podemos ver. Primeramente hemos puesto el 1, ahora ya hemos puesto el 2. Seguimos poniendo más datos, ahora está el 3. Y esto se va a repetir hasta que se completan todos los números del 1 al 7 en estas direcciones de memoria. Y ahora, si alejo un poco, ya se han impreso algunos caracteres en la consola. Y es justamente lo que les decía, que aquí hace la comparación del dato que está en esta dirección de memoria. Si es mayor a 0, entonces va a imprimir todos los caracteres que estén en la posición 130 en adelante. Pero ¿cómo sabe cuántos caracteres hay? Va a utilizar la misma cantidad de datos que están guardadas en esta posición. Como en este caso estaba almacenado el número 7, este loop va a repetirse 7 veces y va a imprimir las siguientes 7 direcciones de memoria a partir de 130. Entonces, si lo vuelvo a anotar, imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6 y está imprimiendo un carácter que no tiene representación gráfica, que seguramente es el 7, es el bit, y que tal vez lo están escuchando cada vez que lo hago ejecutar. Por ejemplo, acá se ejecuta el bit. Entonces yo no quiero ver estos datos, sino que quiero ver los números. Entonces tengo que convertir estos valores que están acá en la memoria. Está en 0100, 0080. Tengo que convertir estos números a sus equivalentes en ASCII, que están acá. Tienen que ser 48, 49 y etcétera. Entonces acá vamos a hacer una modificación. Acá es donde estoy moviendo los datos para poder imprimirlos. Entonces lo que yo voy a hacer acá es incrementar. Aquí tengo ya el valor 1, por ejemplo. Entonces lo que yo voy a hacer es pasarlo. Y voy a hacer lo mismo con todos los caracteres. Ahora cuando ejecuto esto, tendría que imprimirse los números del 1 al 7. Ok, entonces básicamente ese era el programa 1 del documento que les mostró el licenciado. Y aquí podemos escribir Teres en consola. Está almacenado en la dirección ES128. Y hemos visto que si es 0, directamente va al final. Luego, imprime n caracteres en consola. Los n caracteres a imprimirse se imprimen o se obtienen a partir de la dirección ES 130. Es lo que estamos viendo acá. Primero movemos 130 a SI y luego
vamos a utilizar esta dirección de memoria para ir imprimiendo todos los caracteres. En cada iteración incrementamos ese i. Esto sería bueno ponerlo acá. Posición inicial. A partir de donde se imprimen los caracteres. Acá vamos a hacer loop para imprimir caracteres. Y acá es la conversión que estamos haciendo. Convertimos estos números a sus respectivos caracteres. Bien, ese era el programa. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo no está claro sobre este ejercicio? Pueden escribirlo por el chat o también pueden activar su micrófono. Básicamente era eso. Ok, esto vamos a guardarlo. Clase 5, ejemplo 1. Ok, entonces el mismo principio se utiliza para el programa 2. Vamos a guardar datos en una dirección de memoria y luego a partir de esos datos vamos a procesar y vamos a imprimir algo. En este caso, en el programa 2 se imprime n veces una cadena. Pero igual hay que hacer algunos cambios y modificaciones. A ver, esto, voy a abrir otro. Y este lo cerraré. No. Acá. Ok, esto debe ser move ds. Seguramente es AX, porque ds es de 16 bits, entonces tiene que ser AX. Vamos a ejecutarlo. Wrong parameters, aquí le falta el punto. Ok, ejecutamos. Y me da un ciclo infinito aparentemente. Bueno, no es infinito porque está utilizando CX, pero CX tiene un valor muy grande. Vean, tiene el valor 110. Bueno, está cambiando, pero tenía el valor de aproximadamente 250 o algo por ahí. Se va a detener cuando esto llegue a 0. ¿Pero por qué tiene ese valor? Vamos a ordenar esto. Este es el fin. Este es el inicio donde nosotros... En acá estamos montando el segmento de datos, entonces esa parte no es parte del programa. Acá nuevamente está limpiando CX, lo pone CX a 0. Luego, lo que va a hacer es mover DL a CL. Okay. Me falta parte del programa. Sí. CX, me falta esta otra mitad. Ok, voy a verificar que todo esté completo. Subdl 30, X por CX. Sí. Ok, estamos acá. Acá lo que hace es mover 0 a CX. Luego acá nuevamente está moviendo lo que está en la posición o en la dirección ES offset 128 a la dirección CL, al registro CL, perdón.
Sí, está haciendo eso. Bien, luego lo que hace es comparar si Cx es igual a 0. Si es 0, entonces salta a fin. Lo mismo que teníamos en el programa anterior. Quiero verificar porque se parece mucho al programa que teníamos antes. Creo que no es el mismo. Ok, entonces, luego acá lo que hace es, de la misma forma, mover 130 a SI, y luego acá está preparando la función 2 de la interrupción 21H para imprimir caracteres. Y luego acá va a mover a DL lo que está en la dirección ES::offset SI, que sería 130. Acá nuevamente mueve 2, lo que es raro. Y nuevamente está poniendo acá sub DL 30. Ok, esto es como hacer una conversión. El licenciado les explicó qué hace este programa. Ya, genial. Lo vamos a descifrar acá. Sí, no les digo. Entonces, esto lo que está haciendo es convertir de los caracteres de los dígitos a dígitos, números. Convierte del ASCII 0 a el número 0. Sería 9. Luego acá nuevamente está limpiando, mueve CL, DL. Ok, lo que yo entiendo es que acá está haciendo dos cosas. Primero está moviendo lo que está en la posición 128 ACL como en el anterior programa. Luego acá está moviendo 130. Es decir, tenemos dos posiciones de memoria que estamos utilizando. La primera, 0700. La primera está acá y la segunda está acá. Y lo que está haciendo con eso es primeramente mover esto, y creo que lo reemplaza porque no lo está utilizando acá. Solo hace para verificarlo. En el segundo, lo que hace es imprimir lo que está en la posición 130, lo que está acá. Entonces va a imprimir 0, que es nulo. Eso vamos anotando acá. Imprime la dirección ESSI. Listo, eso es lo que hace acá. Acá está haciendo esta conversión de lo que estaba en DL. Entonces está convirtiendo lo que está acá, que era un carácter, a un número. Convierte ESSI de char a entero. Luego acá lo que está haciendo es limpiar. Está moviendo a CL lo que estaba en DL. Y luego va a hacer un loop. Ok. Imprime DL veces la cadena cat1. Ok, entonces esto es lo que hace. Nosotros vamos a mover un número acá, un carácter acá, y luego lo que va a hacer es imprimir ese carácter primeramente, luego vamos a convertir ese carácter, y si digamos es 8, va a imprimir 8 veces la cadena que está acá, que es informática. Vamos a probar eso entonces acá. Pero antes tenemos una especie de verificación acá, que lo que está en la posición 128 tiene que ser distinto de 0, como una verificación que tiene. Entonces, vamos a mover a la posición 128 el número 1 para que pueda pasar a la siguiente fase. Y luego vamos a mover a 130 el 5. Y vean que esto está en carácter. Es equivalente a poner, por ejemplo, 53. Puedo poner eso o directamente 53.
Pero en este caso vamos a poner 5. Este programa entonces tiene que imprimir el 5 y luego mostrar 5 veces lo que está acá. Vamos a hacer esto. Acá, run. Y justamente está haciendo eso. Imprime 5 e imprime 5 veces la cadena informática. Nuevamente, lo que está sucediendo acá es que hemos guardado este número, este dato, que es el 35 hexadecimal, y eso equivale a el número 5 en ASCII. Entonces imprimimos eso, lo convertimos a entero y con ese dato imprimimos la misma cantidad de veces esta cadena. Yo puedo cambiar esto de acá. Número de veces a imprimir la cadena. Puedo ponerle un 7. Volvemos a ejecutar todo esto. Y se imprime 7 veces. Ahora esto claramente solamente va a funcionar para números de un dígito. Si pongo 23, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Ok, ¿qué pasó acá? Tendría que imprimirse 23 veces. En este caso no, se está imprimiendo 3 veces. Solamente funciona para dígitos, perdón, para números de un dígito. Pongo 29, se va a imprimir 9 veces. Esto es porque en memoria se almacena en el orden 9.2. Podemos verlo en memoria. Memory y estamos acá. ¿Dónde está la posición ES? Es 0700 y 130. Ok, 0700. Ok, tiene que ser en hexadecimal, que sería 82. Desde 80, veámoslo. Y ven acá, se almacena primeramente el 39 y luego el 32. El 39 es el hexadecimal del carácter 9 y el 32 es el hexadecimal del carácter 2. Entonces, eso es lo que hace este programa. Básicamente es de eso lo que se trata los siguientes 2 ejercicios, que son de la práctica. Pero antes, si tienen alguna duda, pueden hacerla sobre este ejercicio. Mientras escribo acá el resumen. Imprime n veces cat 1. Ok, y es básicamente eso. Bien, esto igual lo voy a guardar para pasarles luego. Ejemplo 2. Ok. Ya que estamos acá, el programa 3 más, tratemos de explicarlo. Aunque este está cortito y no hay hay muchas cosas nuevas que ver acá. Esto es acá. Ok, este es el título, segmento de pila, segmento de datos, segmento de código. Este es nuestro código.
Acá montamos el segmento de datos. Y esta es la parte final. Entonces nuestro programa solamente es esto. ¿Qué es lo que hace? Está imprimiendo cadenas con la función 9 de la interrupción 21H. Lo que estamos haciendo con esto es mover la dirección efectiva a dx. Luego imprimimos la cadena. Imprimimos cat1. Y acá está moviendo CR y LF. Esto es un enter y esto es... Vamos a ver qué es acá. ¿Qué cosa está invertido? Debería de ser así. A ver, veamos cómo imprimir. Tendría que imprimirse esta cadena, luego enter y luego esta otra cadena. Vamos a ver acá. Hola Assembler, carrera de informática. Se imprime bien. Entonces acá imprimimos la cadena y esto sería imprimir el salto de línea. Para el salto de línea imprimimos dos caracteres. El enter y luego el retorno de caret, que lo que hace es nos devuelve al inicio de la línea, porque si solamente ponemos enter va a seguir imprimiendo desde esta posición, pero en la siguiente línea. Eso lo podemos ver acá. Por ejemplo, si esta interrupción 21 no la ponemos, ¿cómo se imprime esto? Carrera de informática. Sí, está medio raro esto. Vamos a poner acá. Si no ponemos esto. Ah, claro. Primero va al inicio de la línea y luego hace el enter. Yo les recomendaría que lo hagan al revés. Primero hacen enter y luego vuelven al inicio de la línea. Van a ver a lo que me refiero con esto. Esto vamos a moverlo acá. Y listo. Imprime nueva línea. Y esto retorna al inicio de la línea. Y tendría que hacer lo mismo. Hola Assembler, carrera de informática. Si solamente imprimo la nueva línea, ¿qué es lo que pasa? Van a verlo acá. Hace un salto de línea, pero no vuelve al inicio de la línea. Para eso nos sirve el CR, el Carriage Return. Lo ponemos acá y vamos a ejecutarlo nuevamente. Hace el salto y vuelve al inicio de la línea. Ok, es solamente eso. Y acá hace estas definiciones, que CR va a equivaler a 13 y LF va a equivaler a 10, para no estar escribiendo números. Y es como darle un nombre ya a estos valores. Bien, solamente era eso este programa de acá. Vamos a guardarlo igual porque hay algunas anotaciones ahí. Y ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Vamos a comenzar con el ejercicio 2 porque es más intuitivo que el 1. Entonces yo necesito mi plantilla de Assembler. Pueden utilizar lo que está utilizando el licenciado o también si ustedes ya tienen alguno. Yo voy a utilizar el que estábamos viendo en las anteriores clases. Que era, por ejemplo, quiero ver uno corto. Este. Ok, vamos a ver desde acá. Estos dos mensajes no los necesito. Tenemos el begin. Estamos montando y esto es el programa. ¿Qué tiene que hacer nuestro programa? Voy a copiarlo. Me argumento en la línea de comando
Ejemplo, si el argumento es 10, entonces mostrar en la pantalla lo siguiente. Entonces, como en todos estos ejercicios de acá, hemos ido usando dirección. Lo que vamos a hacer es leer dos datos y tenemos que leerlos por consola. Hasta el momento, en los ejercicios que les daba, al menos en la auxiliatura, siempre les decía, los datos o el n va a estar en un registro, BL, por ejemplo. Imprima n términos de la serie Fibonacci, o imprima el carácter o el término n Fibonacci, y ya estaba en un registro. No les pedía leer por consola. Ahora sí vamos a leer por consola. Y lo que vamos a utilizar para eso es, vamos a ver dónde está, la interrupción 21H también. Vamos a poner acá, interrupción 21H. Ustedes saben que utilizamos esto para imprimir cadenas, pero no solamente nos sirve para eso. La interrupción 21H tiene varias funciones y seleccionamos sus funciones moviendo un valor a AH. Por eso es que a veces utilizamos 2 para imprimir caracteres y a veces utilizamos 9. La función 9 es para imprimir cadenas. Para leer también existe otra función, que es, si no me equivoco, el 1. Vamos a revisarlo acá en estas notas. Acá, sí, es el 1. Es para leer. Entonces, con esto lo que hago es leer. Para leer un carácter, el dato leído se almacena en AL. Entonces vamos a ejecutar este programa y vemos cómo funciona. Bien, aparece la consola y el puntero. Entonces, yo voy a escribir el número 7. Se imprime el 7, perdón, el 7 ha sido leído y se guarda en AL. AL, ¿qué valor tiene? 37. 37 hexadecimal. Entonces vamos a ver a qué carácter equivale eso. 36 podemos leer números o caracteres. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a leer dos números. Primero leamos un número. En AL va a estar almacenado como código ASCII, pero nosotros no queremos eso, queremos el número. Entonces le tenemos que restar 30 hexadecimal o 48 decimal. Vamos a hacer sub y le vamos a restar 48. Ese era el valor, sí, 48. Si leemos 55 menos 48 va a ser igual a 7. Si leemos 4 menos 48, que sería 52 menos 48, nos va a dar 4. Entonces con eso ya estamos convirtiendo de carácter a entero. Ahora tengo que analizar. ¿Puedo leer un carácter o dos caracteres? ¿Cómo verifico eso? Acá nosotros vamos a leer el primer dígito. Para leer el primer dígito. Y acá lo estamos convirtiendo a entero. Ahora vamos a leer el segundo carácter. El segundo carácter puede ser un número o puede no ser un número, porque puede ser, digamos, el 7 y ese valor es menor a 25. Entonces, para decir o para que el usuario indique que solo quiere leer un número de un dígito, vamos a pedir que escriba Enter. Y el Enter también lo vamos a leer. Entonces, vamos a poner acá
move H1, interrupción 21H. Vamos a leer el segundo carácter. Y si ese carácter es enter, entonces ya hemos terminado de leer el número. Vamos a poner fin lectura. Pero si no es igual a un enter, entonces es un segundo dígito. Y eso tenemos que procesarlo para que se componga en el número de 2 dígitos. Entonces, acá hemos leído un carácter y lo vamos a comparar. Comparamos lo que hemos leído en AL con el código ASCII del enter. El enter es este de acá. No estoy muy seguro si es el 10 o el 13. Lo vemos con el 10, que sería nueva línea. Comparamos con enter. Si es igual, es decir, si es un enter, entonces vamos a saltar a fin de lectura. Y si no, seguimos leyendo o procesando ese dígito que hemos leído. Vamos a ver si funciona. Pongo el 7. Me pide otro carácter. Voy a poner enter. Y aparentemente ha funcionado. Pero quiero ver si está realizando correctamente la comparación. Compara a L con 10. En este caso no. Ok, me pide leer. Voy a poner enter. ¿Qué valor está en AL? En AL está 13. Entonces hay que compararlo con el 13. Ahora sí. Si ponemos 6 y enter, lo que va a pasar es que vamos a saltar directamente a fin lectura. Y si es otro número, vamos a procesarlo. Entonces, terminamos lectura. Y si no, componemos el número. Acá vamos a pensar que el número tiene 2 dígitos. El n va a ser igual a 2 dígitos, A y B. Ya hemos leído A al inicio y estaba en AL. Entonces, ese valor tiene que ser guardado. Lo vamos a guardar en CL. Guardamos, o mejor lo guardaremos en BL. Es lo que tenemos que hacer. Imprimir el número 25. Ya directamente a BL. Ok. Este es el primer dígito. Y el segundo dígito que hemos leído actualmente está en AL, pero tenemos que convertirlo. Vamos a poner sub AL48. Estamos convirtiendo a entero. Bien, luego de eso ya debería de tener los dos valores en 2 registros. Y luego vamos a hacer operaciones para componerlo. Vamos a ver cómo está funcionando esto. Leemos el primer número, que sea 4. Ok, lo convertimos a entero. Y acá está el 4. Está en AL. Lo vamos a guardar en BL. Y luego vamos a leer el segundo dígito, que en este caso va a ser 9. Vamos a comparar si es un enter. En este caso no lo es. Entonces vamos a procesarlo. Vamos a convertirlo a entero. Y acá está el 9. El 4 y el 9. ¿Qué operación tendría que hacer para convertir estos dos números en este número? Tendría que multiplicar el 4 por 10 y sumarle 9. Vamos a hacer eso entonces ahora.
tengo que multiplicar BL por 10 y sumarle AL. Pero en Assembler no es tan fácil como en los lenguajes de programación. La multiplicación se comporta de una forma muy especial y lo hemos visto en la anterior clase. Para multiplicar, el registro que siempre utilizamos es AX, y dependiendo si es de 8 bits o de 16 bits, utilizamos AL o bien todo el registro AX. Y el valor que lo quiero multiplicar puede ser cualquier otro registro, pero necesariamente utilizo A. Entonces, como en este caso ya estaba utilizando A, tengo que guardar este valor en un tercer registro. Entonces vamos a guardar el dígito B en CL. Listo. Ahora vamos a mover a AL el valor que teníamos en BL. Estoy moviendo el dígito A a AL. Acá. Lo que voy a hacer es mover el 9 a CL y luego este BL a AL. Y luego voy a mover BL a BL, voy a mover 10 y voy a multiplicarlo por AL. Y al final voy a sumar a lo que está en AL, le sumo lo que he guardado en CL. Y con eso ya tendría que tener el número en AL. Y luego yo puedo moverlo a donde yo prefiera. Vamos a ver cómo está funcionando esto. Ok, primer dígito. Pongamos 23. El primer dígito es 2. Lo está comparando y lo guarda en BL. Leemos el segundo dígito. 23. Vamos a poner el 3. Lo compara con Enter y 3. Acá hacemos la operación de mover los dígitos. Movemos de AL a CL y luego de BL a AL. Luego movemos 10 a BL y vamos a multiplicar AL por BL. En este caso tendría que resultar en 20. Esto es hexadecimal y en decimal es 20. A este valor le vamos a sumar 3. Tenemos 17 hexadecimal. Y esto equivale a 23 decimal. Entonces ya hemos leído el número. Ahora probemos. Al final en AL va a estar 7. Entonces acá nosotros ya vamos a tener el número que está en AL. Y ahora sí ya podemos hacer lo que nos pide. Que nos dice las primeras n letras del alfabeto en mayúscula. Si nos vamos a los códigos ASCII, vemos que estos están puestos correlativamente. Entonces, si pongo 10, tengo que imprimir desde este carácter hasta por... Ok. Entonces, vamos a hacer eso. Ya tenemos el valor en AL, entonces lo vamos a mover a CL para utilizar un loop e imprimir estos caracteres. Vamos a mover a CL lo que está en AL y por si acaso vamos a limpiar el valor de CH. Y ahora sí, aquí va a ser imprimir alfa de alfabeto. Antes, acá voy a preparar la interrupción 21 con la función 2 para imprimir caracteres. Para imprimir caracteres.
Los caracteres que se imprimen son los que están en DL. Entonces, acá también voy a mover a DL el carácter inicial. En este caso tendría que ser A. Entonces yo puedo mover directamente el carácter A. DL. Va a pasar de A a la B. Del carácter 65 ASCII al carácter 66 ASCII. ¿Por qué pasa eso? Porque siempre leo dos caracteres. Entonces acá lo estoy reemplazando. Primero leo, por ejemplo, el 4. Luego, ¿y el enter qué valor tiene? 13. Por eso hemos impreso 13 caracteres anteriormente. Entonces, acá tendría que hacer una operación más. Si es enter, el valor está en la AL. Acá lo que hacíamos era mover la CL sin lectura. Va a ser un dígito. Y lo único que vamos a hacer es mover. Entonces vamos a poner un dígito, que es lo que hace. Va a mover lo que está en BL el carácter que hemos guardado. A, 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 a él. Y luego, si no pasa eso, entonces se procesan los siguientes dos dígitos. Y si pasa eso, no tendría que hacer esto de acá. Entonces voy a saltar directamente a fin lectura. Y ahora una prueba más. Pongamos 10. A, B, C. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Correcto. Pero esto se ve un poco feo, entonces vamos a hacer el Enter y luego vamos a volver al inicio. Aquí vamos a poner imprimir 2 DL13 interrupción 21H. Si alguna razón nos da otro carácter, no nos da 3, 6, 9, 12, nuevamente 13. Ok. Acá, por lo que estamos imprimiendo esto, tendría que ser acá. Las interrupciones lo que hacen luego de que ya... Y es lo que sucede. Ok, este está un poquito más largo, pero es por esos casos que hemos tomado en cuenta, cuando es un dígito y cuando es dos dígitos. Ok, hasta acá, ¿alguna pregunta? Si no ha quedado claro, puedo volver a explicar. Porque básicamente vamos a hacer lo mismo corto. Ok, entonces terminamos ejercicio 2. No, este era el ejercicio 2. Entonces, el ejercicio 1. Veamos qué dice el ejercicio 1. Introducir y mostrar en la pantalla la cadena invertida. Acá nosotros simplemente leíamos dos caracteres o un carácter para tener guardar eso. Clase 5, esto nos copiamos la descripción. Bien, introducir una cadena como argumento en la línea de comandos. Cuando dice esto, yo me imagino que se refiere a la consola. Si lo pongo en un loop. Pero ¿cuál sería la condición para terminar este loop? Porque si, por ejemplo, lo pongo de esta forma, leer siguiente, y acá que vuelva a leer. O vamos a poner leer char. Va a leer indefinidamente. Hola a todos. Bueno, me he equivocado. Va a seguir leyendo
indefinidamente, porque no hay ninguna condición que entonces, como el programa no nos indica cuál va a ser el entonces cuando yo tendría que dejar de leer la cadena. Entonces, nuestra condición acá va a ser, si el carácter que hemos leído es igual a un enter, vamos a dejar de leer. Caso contrario, seguimos leyendo. Y esto se va a repetir y repetir. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a cambiar esto. Dejamos de leer cuando el usuario escribe o presiona enter. Entonces, vamos a comparar. ¿Cómo hacíamos eso? Ya lo hemos visto. Compare el carácter que hemos leído, AL, con 13, que es el carácter ASCII del enter. Si son iguales, tenemos que continuar. Pero si no son iguales, tenemos que volver y escribo cualquier cosa. Sigue leyendo la cadena hasta que yo escriba enter. Entonces ya tenemos el loop. Ahora tenemos que procesar estos caracteres que hemos comenzado a leer. Porque, como hemos visto anteriormente, cada vez que leo un carácter, estos se leen en el registro AL. Y no estoy guardando esto. Entonces lo que yo puedo hacer es pensar en una solución que hemos visto en los primeros dos programas. Y así sucesivamente. ¿Cómo hacíamos eso? Teníamos que setear cuál va a ser el offset que vamos a utilizar. Entonces voy a poner move SI. Y como en todos los programas hemos utilizado 130, sigamos utilizando eso. Pero nosotros podemos cambiar. Podemos utilizar 128, 180, 172. Y puede ser cualquier valor. 130. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir leyendo los caracteres y los vamos a ir moviendo en esta posición. Quiero volver a ver esta memoria. Leemos un dato y vamos a ir al centro de este loop. Entonces, acá es donde yo ya he leído el carácter y es donde voy a guardarlo. Guardar en memoria. ¿Cómo movíamos un dato a memoria? De esta forma lo estábamos haciendo. Vamos a moverlo a esta dirección de memoria con este offset.
¿Qué valor? El valor que hemos leído. Y eso está en aire. Luego, ya le hemos guardado. Por ejemplo, es el 7. Ahora el SI es el offset. Es como hecho. Entonces podemos leer en la siguiente posición o guardar en la siguiente posición si incrementamos este valor. Entonces ponemos inc SI. Ahora vamos a ver lo que sucede. De nuevo, run. Bien, vamos a mover primeramente números porque son más fáciles de reconocer. 1. Está el número 31 acá en hexadecimal que representa al ASCII 1. Entonces vámonos a la memoria y vamos a ver si se ha guardado este dato. ¿Cómo sabemos a qué posición de memoria? Por ejemplo, puede ser hola a todos. Y se va guardando todo.